Hoy vamos a estar hablando bajo el tema Introducción a la Biblia. Es la primera lección del libro que tenemos, del libro con el cual estamos trabajando. Este es el libro, mi hermano, con el que estamos trabajando, se llama Fundamentos de la Fe. Si después de la clase estás interesado, yo te puedo dar uno. La dinámica del libro es hacer unas lecciones previas antes de la clase y aquí entre todos la idea es que demos la clase. Entonces hoy vamos a hacer una introducción a la Biblia. Pregunta, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. En forma sencilla, podemos decir que la Biblia, y es la respuesta más certera, es la palabra de Dios. ¿Algo más que podamos aportar? La verdad absoluta, la guía para vivir en la Verdad vida. absoluta, la guía para... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redacuir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para la obra. Ese era el versículo que nos teníamos que aprender hoy, 2 de Timoteo. Gloria a Dios. 10:31 puede ser. No, mira yo 10. Primera Timoteo, no me sé. Ahorita estaremos repasando No, ese tiene texto. capítulos. Lo que sabemos es que Dios se reveló a través de su palabra, pero Dios no solamente se reveló a través de su palabra. En teología se conocen dos términos por los cuales se entiende que Dios se reveló. Y el primer término que vamos a hablar hoy se llama revelación natural o revelación general. ¿Qué se entiende por revelación natural? ¿Qué se entiende por ¿Alguna revelación? idea? Revelación natural. Sí, que, por ejemplo, la creación cuenta que Dios existe. Exactamente lo que dice mi hermano. Dios se reveló a la humanidad a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de... Vamos al Salmo 19, capítulos del 1 al 6. Gabriel, si lo tienes, por favor, lo puedes leer. Salmo. 119, ¿no? Salmo 19, capítulos del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es el primer versículo, hermano. Sí, está bien, con ese versículo podemos trabajar. Lo que quiere decir el texto en cuestión es que la creación por sí sola habla del Creador. Es imposible que miremos todo lo que nos rodea y no concluir que Dios existe. Y vamos a complementar con otros textos. Vamos a Romanos capítulo 2, versículos 14, 15, porque Dios no solo se revela a través de la creación, sino que se revela a través de nuestras conciencias. Romanos 2, capítulos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está. Todas las personas en este mundo, según lo que dice la Biblia, saben que Dios existe. ¿Por qué? Porque hay una ley marcada en nuestros corazones y es más que una ley moral. Nosotros humanamente podemos distinguir lo que está bien y lo que está mal. No precisamente porque seamos más inteligentes que otras personas, sino que es una ley que está marcada en nuestros corazones. Y voy a poner varios ejemplos donde nos vamos a dar cuenta de que esa ley definitivamente está marcada en nuestros corazones. Por ejemplo, violar a una niña, a una persona. ¿Quién te dice que eso está mal? La ley terrenal. ¿Por qué sabemos que está mal? En todas partes del mundo. Y es algo tan delicado, pero ¿por qué sabemos que está mal?
Sí, porque no estamos- ¿Acaso porque somos más inteligentes que No, otros? no, no, ¿O porque nuestras conciencias nuestra conciencia, nos sí. acusan y nos dicen que eso está mal? Y Porque por la ley también. por la ley escrita, ¿dónde? ¿Qué La dice? de los En hombres, nuestros no, y la de corazones. los hombres también está mal. No, Lo y prohíbe. fácil en las tribus indígenas, ellos no, cuando roban algo a otra tribu, ellos saben que está mal y no les gusta y sienten eso es porque tienen la ley. Tienen la ley, como tú dices, escrita en sus corazones. Entonces, Dios se revela a nosotros a través de dos maneras, a través de la creación y a través de nuestras conciencias. Vamos a Romanos 1, 18, 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, haciendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Ahí está. Y aquí vamos a responder la pregunta entonces. Mira lo que dice el texto. No tienen excusa. Lo que quiere decir es que ninguna persona, ninguna en este mundo, tiene excusa para no creer en Dios. Porque Dios se ha revelado, como acabamos de leer, a través de la creación y a través de la conciencia. Entonces pregunto, ¿cuál es el propósito de la revelación natural de Dios? ¿Cuál es el propósito? Bueno, revelarnos ese Dios, ¿no? ¿Está bien? Poder hacernos una idea de que existe un Dios creador. Pero vamos a ir un poquito más allá. El propósito de la revelación natural es mover al hombre a una revelación más profunda de Dios. A nosotros preguntarnos, este Dios creador, ¿quién es? ¿Cómo creó los cielos y la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual lo hizo? A eso nos debe mover y debería de mover a todo hombre la creación natural de Dios. Pero ahora yo pregunto, ¿es suficiente la revelación natural de Dios para salvarnos a nosotros de nuestros pecados? No. No. La revelación natural da evidencia de que Dios existe. Sin embargo, no revela cómo el hombre puede ser salvado de sus pecados y de cómo esa relación entre Dios y el hombre está quebrantada. La revelación natural no nos revela la separación y lo distante que nosotros estamos de ese Dios. Por eso, Dios se proveyó de una revelación Natural. De esa estamos hablando. De eso estamos hablando. Entonces, Dios se proveyó de una revelación especial. Revelación es especial. ¿Qué podemos decir de esa revelación especial, Gabriel? La palabra de Dios. Dios se reveló a través de su palabra. ¿Cómo se reveló a través de su palabra? Los profetas, ¿no? Fueron inspirados del Espíritu Santo y lo escribieron. Así es, A de eso través de vamos. hombres, sí. Así es, de eso vamos a estar Inspirado. hablando un poquito más profundamente más adelante. Pero la revelación especial de Dios es Dios revelándose a sí mismo a través de milagros y señales, sueños y visiones, teofanías. Y vamos a ir a algunos versículos bíblicos para ver un poco más profundamente cómo Dios se ha revelado. Pueden abrir sus Biblias y ir conmigo a Abraham. Vemos cómo Dios se reveló por medio de teofanías. Cuando hablamos de teofanías, hablamos de revelaciones, de Dios revelándose tangiblemente
de manera milagrosa a otras personas. Entonces vamos a Génesis 17, capítulo 1. Y Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, anda delante de mí. Ahí está. No, hasta ahí está bien. Ahora vemos cómo se le revela a Isaac. Génesis 26, capítulo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. A Jacob, Génesis 32, 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara. A Moisés, Éxodo 32, del 2 al 6. Y Aarón le dijo, aparta los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráemelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Del 2 al 3, ¿no? Éxodo 3, del 2 al 6. Eso 3. Oh, es eso. Ujú. Éxodo 3, del 2 al 6. Eso 3, del 2 al 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tú calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa. Así, no vamos a profundizar un tanto qué significan estos textos. Lo que quiero que vean es cómo Dios se reveló a estos hombres completamente, cara a cara. Incluso dice que a Jacob se le reveló cara a cara. Y es un poco misterioso, porque dice la palabra que Dios es espíritu y nadie ha visto a Dios. Esto también se puede entender como cristofanías, Sí, que son Cristo, apariencias de Cristo en el Antiguo Testamento. Podemos verlo como un tipo de Cristo, pero no. Por ejemplo, cuando Dios llama a Isaías, dice Isaías que en el año en que murió el rey Usías, vio al Señor sentado en su trono. Y la pregunta es, ¿a quién vio Isaías? Dice que las faldas llenaban el templo. Dice que vio a alguien ahí sentado en su trono. ¿A quién vio? Pero el que Isaías estaba viendo una visión. Estaba viendo una La visión. era algo espiritual. Era algo Al igual espiritual. que Pero, ¿cómo sabemos que estaba viendo a Cristo? ¿Con qué cantaban los serafines? Santo, 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 cantaban los serafines. ¿Y quién es el santo de Israel? Es Dios, el único Dios vivo. Entonces, con esto quiero demostrarles que Dios se reveló a algunas personas en el Antiguo Testamento cara a cara. Especialmente. Sí, de manera especial, sabemos. También se reveló a través de sueños y visiones. Vamos a la escalera de Jacob, Génesis 28, versículos del 12 al 16. Ya que el hermano busque un texto. Adelante, mi hermano. Génesis. Génesis 28, del 12 al 16. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pero yo quiero preguntar algo. ¿Quién es ese? ¿Dios o Jesucristo? Porque dice, yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Quién es ese? Porque
ahí hay que pensar. Ahí ¿verdad? vamos a hablar ahora un poquito ahora, mira, mi hermano, Dios se revela en la Biblia como uno. Ay, Jehová tu Dios uno es, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero a la vez la Biblia enseña que ese Dios subsiste en tres lo personas: sé, lo sé. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un misterio y los Sí. misterios de Dios Sí, hay que callar, son porque para los Dios. misterios son para Lo que Dios. sabemos es que Jehová habló, es que Dios habló. Sí, sí, sí. Hay situaciones puntuales en la Biblia donde nos deja ver cómo Cristo se revela a lo largo del Antiguo Testamento. Sí. ¿Sí me entiende lo Sí, que sí, quiero sí, decir? ya, Lo que ya, el ya, énfasis Lo que pasa es que como su nombre no había de ser revelado aún, todavía su nombre no debía aparecer Sí, 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 en ninguna parte hasta que le fuera dada la potestad Sí, de sí, revelarse completamente al mundo sí, como él es. cuando vino ya. Pero si hay evidencias bíblicas de que en algunos puntos del Antiguo Testamento Cristo apareció. Cristo apareció. Sí. exactamente. Lo sabemos por las revelaciones futuras de los profetas que hablaban y según las características del personaje podemos más o menos deducir que De No, y la hecho, Biblia lo dice, y Cristo se reveló por los profetas. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. ahí está. También lo dice. De hecho, cuando leemos a lo largo del Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver mucho la frase el ángel de De Jehová. Jehová. No dice un ángel de Jehová como si fuera cualquiera, no. El texto dice el ángel de Jehová. Y la idea, lo que quiere decir cuando vamos a los manuscritos originales, es apariciones, son Dios mismo apareciéndose a personas Y a través de Cristo. a través de Cristo. Es Cristo. Ahí vemos a Cristo. Entonces Dios se revela también a través de milagros y señales. Vimos la salsa ardiente, hemos oído la historia del diluvio en Génesis 7, las plagas de Egipto, también sabemos la separación del Mar Rojo. Entonces todos estos acontecimientos Dios permitió que sucediera o él los orquestó para revelarse como Dios. De hecho, incluso cuando Dios levanta a Israel, Dios lo levanta con un propósito para mostrar mi poder. ¿A quién? A las otras naciones. Ahí está el Sí, para darse propósito. a conocer de que había un Dios todopoderoso. Y esos nombres, corrígeme si estoy mal, hermano, o sea, Jehová es, como tal, Dios no tiene un nombre, Jehová es el todopoderoso, el gran yo soy, ¿entiendes? No es que le den un nombre y dicen, lo describen como algo, ¿entiendes? Pero no es que se le dé un nombre específico, el gran yo soy, el todopoderoso, el Dios de Israel. Sí, ya una pila de nombres, una Sí, pila de es que nombres. eso viene de una terminología hebrea muy antigua en donde fue la primera vez que se pronunció ese nombre. Pero es como un sonido como tal. Ay. Eso, nosotros le dimos letras, pero realmente fue un sonido que Mm. decía como ja o algo así y terminamos dándole como Wow. exacto. Sí, exacto, a través de las diferentes lenguas y a Es medida que correcto. se fue Sí. expandiendo pues el evangelio, las diferentes traducciones de la Biblia pues se adaptaron a nuestras lenguas que nosotros hablamos, pues, pues que nosotros pues adoptamos. Mm. Ahora pregunta, ya hemos hablado de cómo Dios se revela, pero ahora vamos a responder a la pregunta, ¿qué proceso utilizó Dios para revelarse? ¿Cómo obtuvimos la Biblia? Y mi hermano dijo algo muy importante. ¿Qué fue? Por los profetas, por los hombres inspirados por Dios que la escribieron. El contenido de la Biblia es la revelación de Dios. Pero el proceso por el cual fue escrito la Biblia se llama inspiración. El Espíritu Santo. Así es. Vayamos al texto de segunda de Pedro y veamos el proceso que Dios utilizó, conocido como inspiración. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20-21. Voy a buscar la mano, busca. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué significa la palabra inspiración en este contexto? Inspiración. Es dirección. Dirección. Digamos que de cierta forma escribían lo que el Espíritu les decía que escribieran. Así es. ¿Algo más, mi hermano? Sí, también. Sí.
Inspiración es Dios supervisando y dirigiendo a los hombres para escribir su palabra. Es el proceso por el cual Dios, como el instigador a través de profetas y de hombres humanos, sin destruir sus personalidades y estilos, para producir escritos divinos y llenos de autoridad. ¿Cuál es la idea del texto? No estamos hablando de hombres que eran inspirados. De hecho, si analizamos un poquito el texto no dice que los hombres fueron inspirados. Dice que la palabra fue inspirada. No eran hombres que tenían una mente brillante o hombres que simplemente recibían un dictado y redactaban las palabras de Dios. No, no, no. Era algo que iba mucho más allá. Hombres que vivían esa experiencia. Y fue un proceso milagroso como Dios nos dio las escrituras. Porque cuando analizamos detalladamente cómo se escribieron las escrituras, las escribieron hombres comunes y corrientes. Pero que vivieron eso también. Sí, Dios a través de a través de diferentes experiencias y en un orden natural de cómo iban transcurriendo las cosas, Dios orquestó que se escribiera su palabra, pero no eran especialmente los hombres en donde nosotros debemos poner el enfoque de la palabra, sino es en Dios, porque es Dios mismo quien nos dio su palabra. No vino de hombres que eran más inteligentes que otros o de hombres que tenían mentes brillantes. De hecho, si nos ponemos a pensar un poco, eran hombres hasta sin letra. Eran hombres hasta sin letra. Sí, la Biblia dice en Hechos que los escribas, los principales de la sinagoga se maravillaban de cómo Pedro y Juan hablaban, ya que eran hombres iletrados. Exactamente. Y si nos ponemos a preguntar un poco, y si nos ponemos a pensar un poco y nos preguntamos, y estas personas que escribieron todo esto, ¿por qué no tienen más escrito? ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Por qué estas personas, si realmente no fueron ellos, si realmente fueron ellos, a través de su propia inspiración o eran unos iluminados de Dios, ¿por qué no tenemos más escritos de ellos? Porque ya se acabó, ya. Porque era Dios mismo quien estaba escribiendo su palabra. Un ejemplo muy bueno, hermano, por ejemplo, tenemos el conocimiento de que Números lo escribió Moisés. Uh-huh. Y vemos como Moisés, el mismo Moisés, en Números dice, y aquel varón Moisés era muy manso, y tú dices, y en ese manso se traduce como humilde, y tú dices, pero Moisés poniendo que es humilde, no, pero es que es inspiración de Dios que llevó a Moisés a poner que él mismo era humilde, porque tú dices, una persona escribiendo que es humilde, qué raro, un humilde diciendo que es humilde, y ahí vemos un ejemplo claro de que es inspiración de Dios. Entonces dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es curioso, curioso. Así es, ¿no? Y Jeremías es un buen ejemplo de este proceso. Dice en el capítulo 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y vamos al versículo 9 y dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué maravillosa declaración de que las palabras de Jeremías no venían precisamente de él, eran las palabras que Dios puso en su boca. Pero después también se ve, cuando Jesucristo vino, dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, lo que el Padre me ha dado hablar de lo que hablo. También otro mismo ejemplo de Moisés es que dice, yo soy torpe para el habla, y dice, no te preocupes de eso. Ahí está. Entonces, y vemos Moisés como dice, yo soy torpe para el habla. Wow, y cómo escribió 4 libros, o sea, Génesis, eso. Y el énfasis y el mensaje, y lo que quiero que entiendan de todo esto que estamos hablando es que ningún mensaje de la escritura proviene de ninguna fuente humana. Esa es la idea del texto. Fueron vacías nada más para escribir. Exactamente. Vamos a... Otro... Lo siento, adelante, hermano, tranquilo. Dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a hablar. Amén. Ahí está ya la revelación. Más clara todavía. Ahí está. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto cómo Dios se revela a través de una revelación
especial y a través de una revelación natural. Vamos al texto de Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2. Vamos a repasar varias cosas importantes en ese texto. Hebreo, ¿qué? 1, capítulo 1. Hebreo 1. Capítulo 1. Y Dios, habiendo hablado muchas veces de manera en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos posteros días, no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Hasta aquí hemos visto que Dios habló. Pregunta, ¿cuándo habló Dios? ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Por los muchas profetas. veces y de Muchas muchas veces formas. por los profetas. El texto en cuestión lo que quiere decir es que Dios habló en dos tiempos. Dios habló, Amén. Los profetas por el Hijo. Dios habló en dos tiempos. ¿Cuál es el primer tiempo? Los profetas. ¿A través de cuándo? De los padres. ¿De los padres por medio de quién? De los De- profetas. de los profetas. Por medio de los profetas. Entonces, Dios habló por medio de los padres a través de los profetas. Ahí tenemos un tiempo. Y después, ¿qué Por el dice? Hijo. Y ahora habla por el Hijo. Y en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de quién? Por el Hijo. A través de el Hijo. A través del Hijo. Aquí vemos dos tiempos claros en los que Dios habló. Y vemos que hay un periodo intertestamentario que se sobreentiende en el cual Dios guardó silencio por aproximadamente unos 400 años. A ese periodo se le conoce como periodo intertestamentario, que es el periodo que transcurrieron entre un testamento y el otro, 4 siglos. más o menos. Entonces, pregunta. Dios habló en un tiempo por medio de los profetas. Y en el último tiempo habló a través de su Hijo. Entonces, en el Antiguo Testamento, después que apareció, que se escribió el Antiguo Testamento, hubo 430 años Ujú. ya. Pero eso, ellos tenían tenían el Antiguo Testamento. Sí, ya el canon, Sí, ya, que se ya, llama- se ya el llama Antiguo por- Testamento ya se había Se constituido. guiaban por eso hasta que Se hasta que guiaban venía por el el Señor Antiguo. Sí, Jesús. claro. De hecho, Lo que llamaban la ley, ¿no? sí, exacto, lo que llamaban la ley y los profetas. Sí, exacto, la ley y los profetas, que estaban compuestos por Pentateuco, los profetas y los libros de poesía. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que quiero llegar con este punto es que Dios habló en dos tiempos. Sí. Y pregunta, si el texto en cuestión dice que Dios habló en dos tiempos, ¿hay razón para creer que Dios siga hablando en estos tiempos? No, absolutamente no. Hoy en nuestra sociedad hay un problema donde hay muchos que se levantan y se hacen llamar Sí, profetas sí. y apóstoles. Pregunta, ¿hay razones para creer que los ministerios o los oficios de profetas y apóstoles están vigentes? No, para mí no. Para mí cesaron. Bueno, vemos a Pablo que menciona el don de dice, de profeta a profeta. Eso es un poco complicado. Un pero- don de profeta a profeta, pero ahí tenemos que entender en qué contexto él está hablando de profeta. Porque cuando hablamos de profetas, y lo hacemos a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando hablamos de profetas, no solamente estamos hablando de personas que predicen el futuro, que eso es lo primero que piensa la gente cuando se habla de profeta. Y de hecho está bien atribuirle ese, Ujú. porque en el Antiguo Testamento se conoce como profeta a los videntes. Cuando usted ve la palabra Es vidente, lo mismo que profeta. es lo mismo que profeta. Pero también la palabra profeta significa mensajero, Ujú. sino que las traducciones pues juegan un poquito con eso. Y a veces por eso debemos entender bien lo que nos quiere decir cada texto. Pero cuando hablamos de profeta, no siempre estamos hablando específicamente de una persona que predice el futuro. Estamos hablando de mensajero. Por ejemplo, nosotros somos profetas. Cuando usted va y le predica el evangelio a alguien, usted de alguna manera está cumpliendo ese rol profético, porque está profetizando la palabra de Dios. Ahora, yo no pretendo hacer una doctrina con este texto. Vamos a, me disculpan que lo tengo por aquí, a Efesios 2, capítulo 20, 22. Hermano, busca lo que tú tienes. Uno para cada uno. A ver, búscalo.
Sí, uno para cada uno. Ya le toca a ti después. Uno para cada uno. Efesios, hermano. Efesios 2, ¿no? Capítulo 22. Efesios Yo lo digo, hermano. Capítulo 22. 22. Efesios 2, 20, 22. 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo creo que el profeta es el que habla la palabra. Y el apóstol también, lo que habla la palabra. Por Estaba hablando de eso ahora con mi papá por la mañana. O sea, no quiero decir ahora una barbaridad, pero lo más cercano a profeta hoy en día puede ser los pastores. Es pregunta. Sí, Pregunta. Sí, como yo dije, cualquier Sí. persona Cualquier que... persona no que quiero decir una predique eso que está ahí. barbaridad Sí, yo puedo ahora decir, voy Porque a... a ver, están siendo ciertamente, están siendo inspirados por Dios para decir las palabras en el púlpito. Sí, ellos sí. son agentes de Dios Sí. en la tierra, pues que su misión no es traer revelaciones nuevas, No, sino no. exponer, Nueva, no, es lo que exponer su palabra. lo que Exacto, está lo que ya escrito. lo que ya Dios nos reveló. Entonces, lo que quiero que veamos en este texto es que dice edificado sobre el fundamento Ya. de quién. Lo mismo, los apóstoles. Y vamos a hacernos la idea de que tenemos una casa, de un edificio. El fundamento, los es cimientos, lo más importante. solamente se echa una vez. Por eso el texto dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo, ¿quién? La piedra del ángulo. Por eso nosotros no debemos de creer que hay revelaciones nuevas hoy en día. No hay nada más peligroso Eso es diabólico. que una persona les diga El que Señor Dios les me- habló cuando Dios no ha hablado. Ujú. Si usted quiere que Dios le hable, abra su la Biblia palabra. y léala. Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ella es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, tenemos su palabra, y esas fueron las palabras de Pedro. Y es curioso porque Pedro en el monte de la transfiguración vio a Elías y a Moisés, y él nunca escribió sobre ellos. No. Hubiese sido un motivo para tú escribir, Nada más escribió la parte de la boca, digo, nada más. y Y él la voz. nunca en sus escritos No. menciona esa parte tan importante de la vida de una persona. Al contrario, él dice, tenemos la palabra profética más segura. Sí, pero él menciona en Monte Santo la voz que le habló el Señor. Nosotros estábamos en Monte Santo, oímos la voz que dijo, este es mío, amado, en cual tengo En confianza. cuanto A a él oí. presencia. Ahí está. Ya, ¿Qué dice el texto? A a él él. oí, ya oí. más nada. Bueno, entonces sabemos que Dios habló en dos ocasiones. Habló en un tiempo a través de los profetas y habló en otro tiempo a través de su Hijo, por lo cual se conforman el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia es un compilado de 66 libros, 39 Con 27. en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia en un sentido es un libro como los otros, como todos los otros. Porque tiene que ser leída, primeramente. Y segundo, porque tiene una gramática. La Biblia tiene diferentes géneros literarios. Tiene poesía, tiene historia, tiene parábolas, tiene el Evangelio, pero es el libro de libros. Chas. Es El bestseller por excelencia. ¿Qué Ponte a diferencia? leerlo para que tú veas. ¿Qué diferencia la Biblia de los otros libros? Que los otros no están inspirados por Dios, ¿no? Ahí está. No, que es la palabra de Dios. Que su autor supremo es santo. Dios. Que su mensaje es santo. Y que a través de ella, y solo a través de su palabra, nosotros podemos ser santificados. Y salvado también, ¿no? Y a través de ella podemos llegar al conocimiento De la de la salvación. Claro que sí. ¿Qué diferencia principalmente, o una de las grandes diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y ya con esto vamos a ir concluyendo la clase. El Antiguo Testamento
estaba basado en un pacto ¿de qué? De la ley. Un pacto de obras. Y el Nuevo Testamento está basado en un pacto De fe. De fe. en un pacto de gracia. De fe. Pregunta, ¿qué podemos hablar sobre el pacto de obras? Fue un pacto que nació originalmente con lo que le llaman los padres. Así es, Nació en Abraham, ¿no? así es. Y que Dios le dijo que si andaba rectamente delante de él, pues lo iba a bendecir, lo iba a prosperar y lo iba a extender. Básicamente eso Y fue que lo que su pasó. generación iba a heredar ese pacto de por vida. Ese fue el pacto que Dios hizo Por medio de la circuncisión, no puede ser. por medio de la Correcto. circuncisión, pero especialmente lo hizo específicamente con Moisés en el monte de Sinaí. Así es. Vamos a ver varios textos. Vamos a Éxodo 19:5. Hermano, cuidado. Vamos a ver buscando Deuteronomio 28:1 Ya. y otro que busque Deuteronomio 28:15. Éxodo 19:5, ¿lo leo? Eso, adelante, mi hermano. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi 18, especial 15, tesoro sobre 28, todos los 1. pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí está. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28:1. Lo leo. Adelante. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:15. 28:15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí está. Aquí tenemos un pacto basado en obediencia y bendición. Si tú haces lo que yo te mando, te va bien. Y fue así. Y si tú no haces lo que yo te mando, pues te va mal. ¿Cuál era el propósito de Dios de darnos esa ley? ¿Por qué ellos no pudieron cumplir la ley de Dios? Y pregunta, ¿podemos nosotros cumplir las demandas de la ley de Dios? No, ningún hombre puede. Nada más que Jesucristo fue el único. Muy bien, mi hermano. ¿Podemos nosotros cumplir los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, yo creo que sí. Nosotros. Bueno, por la fe en Cristo sí podemos guardar los 10 mandamientos, guardarlos. Vamos a Romanos 3, capítulo 20. Yo creo que guardarlos, sí. Romanos 3, Capítulo 20. capítulo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. Ahí está el propósito por el cual Dios le da la ley a su pueblo. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y qué pasó cuando Dios le dio la ley al pueblo? No pudieron guardarla, ¿no? Solo vimos cuán inútiles somos al tratar de No guardar pudieron guardarla. la ley de Dios. Porque nadie en este mundo Puede guardarla. puede guardar a la perfección la ley de Dios. Nosotros no estamos, ni usted ni yo estamos capacitados para cumplir, ni tenemos la capacidad de cumplir las exigencias que Dios demanda en su ley. Por eso el texto dice, por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Es por medio de la ley que nosotros sabemos Lo que es pecado, lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero no solo por medio de la ley, porque cuando vemos el caso del diluvio en el tiempo de Noé, y aquí vemos un caso de conciencia, cuando Dios destruye a ese pueblo en los días de Noé, Dios no les había dado su ley. Entonces, ¿por qué destruyó a ese pueblo? Y volvemos donde empezábamos, por la ley que estaba escrita en sus corazones. Era Eran continuo mal. Eran un pueblo perverso. Oye, al final Dios lo destruyó a todos, ¿no? Sí, solamente pues Los salvó a hijos Noé. fueron los que entraron, ¿no? Lo cierto es que ahora estamos bajo un mejor pacto y es aquí donde nosotros debemos contemplar la obra de Cristo. Porque por las obras de la ley, si usted cree que va a ser justificado o que usted va a ir al cielo porque usted es bueno, porque usted va a la iglesia o porque ninguno de esos son el motivo por el cual nosotros vamos a ir al cielo. La única manera de nosotros alcanzar salvación es a través
de Cristo de la Jesús, fe en Cristo. por su sangre derramada en la cruz de Calvario, Cristo cumplió las demandas perfectamente que Dios exigía. Cristo se hizo hombre, dice el Evangelio de Juan, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió la vida perfecta que nosotros debíamos vivir, pagó el castigo que nosotros debíamos pagar, derramó su sangre por cada uno de las personas que creen y confiesan que Él es el Señor, para poder llevarnos hacia el Padre y alcanzar Y de hecho salvación. vemos a Jesús que dice, yo no he venido a, o sea, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, pero entonces Él la lleva más allá, porque era una ley superficial, pero no, Jesús la lleva mucho más allá para demostrar que ellos no podían cumplir. Así es. No Pero, podían. pero la ley está vigente todavía. La ley, Los mandamientos, Claro. los mandamientos. pues Claro. deberíamos, pero no por cumplir los mandamientos nosotros vamos No, a ser ya es otra justificados. cosa. No, ya es otra cosa. Dios demanda de nosotros santidad, pero a ver, nosotros debemos entender algo y descansar en esto, en que nosotros no vamos a ser salvos. Y no creas nunca, mi hermano, que tú te vas a ganar el favor por las cosas que tú, el No, favor de no. Dios por las Es cosas que otra haces. cosa. legalismo. Es otra cosa, Eso pero es los 10 mandamientos están vigentes todavía. Sí, Hay que guardarlos. Sí, De hecho, ahora, obviamente. de hecho, ahora está más difícil que antes. Claro. Lo que pasa es que el cristiano hoy día ve la gracia como una licencia para hacer las cosas Para malas, pecar. y ahora es más difícil. Ah, claro que es más Antes la ley difícil. decía, si eres hallado en el acto del adulterio, Cristo dijo, si lo piensas, Ya, lo solo codices, pensando. lo haces en tu Eso corazón. vino Él lo una llevó mujer, más sí, allá, claro, sí, para sí. demostrar que no podían, no El podían. Ahora es propósito, aún más complicado, Más porque complicado. ya se está midiendo con tu parte interna. tu No, conciencia. Exactamente. Eso está vigente y todavía. el, más duro y todavía. el propósito por el cual Cristo eso, que puso los estándares de la ley, ellos los tenían aquí, Ujú. Cristo los puso acá, Eso. era demostrar cuán incapaz estaban ellos de cumplir esa ley. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarías en el reino. Y lo otro Eso también es que en esa parte Cristo afirma su omnipresencia. ¿Cómo así? O sea, que tú y yo seamos conscientes de que Él nos ve todo el tiempo. O sea, Él está escuchando nuestros pensamientos, lo que Ah. pensamos. Él está escuchando lo que Pues, pensamos. sí, con pues, sí, Dios. pues, Es si correcto. Dios está dentro de nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está dentro de nosotros. Es correcto, muy bien todo, así es, todo lo que es así, es eso. El énfasis es que Cristo es nuestra justicia. En la clase pasada hablamos un poco de eso y solo vamos a ser justificados por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, si lo examinamos desde el punto de vista de las otras religiones, todas las otras religiones, tú ves que el hombre siempre debe hacer esfuerzos para ganarse la salvación. Y tú lo ves que si tú le preguntas a un judío, a un musulmán o a un hindú, posiblemente ellos te digan que van a ser salvos porque son buenas personas. Cristo le llamó sepulcro blanqueado, porque por fuera se Por ven fuera. bien, haciendo buenas obras, pero por dentro están dentro. podridos. Exacto. Ujú. Exactamente. Y eso es una de las doctrinas incluso que para mí es de las doctrinas más increíbles Hipócritas. del cristianismo, la salvación solamente por gracia. Es de las doctrinas que diferencia el cristianismo de todas las otras demás Así es. religiones. Por eso creemos lo que creemos. Porque no vamos a ser salvos por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Dice Mi hermano Isaías dice, que nuestras obras de justicia Son son trapos como de- trapos son como trapos de delante inmundicia Esta delante de visión Dios. que vio el profeta, ¿quién fue que era como un sacerdote pero con todo manchado? ¿Qué visión es esa, hermano? ¿Cuál? Es de, no sé si era, no me O acuerdo Isaías ahora. digo, Isaías. ay de mí, que soy Ay. inmundo de labios. Cuando él vio la visión, él dice, o sea, yo soy inmundo y aparte que soy inmundo, he habitado con un pueblo inmundo. Sí, pero tiene su profundidad, porque no es porque yo guarde o yo me quiero esforzar, pero en realidad también tenemos que guardar los mandamientos. Pero ahora, como tenemos el Espíritu de Dios, en la fe en Cristo, Él nos ayuda a nosotros a santificarnos, guardando los mandamientos. Así es, también. mi hermano. Nosotros, Porque, el punto aquí es que nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos. ay, Nosotros guardamos los mandamientos Por porque obediencia. ya Dios nos salvó. amén, amén. No es al O sea, revés, Ay, ay, no funciona al revés. ay, ay. La salvación es una vez y para siempre. Amén. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cómo oraba el fariseo? Con eso, Dios, consigo mismo, con él yo- mismo.
decía para sí mismo, Dios, yo no soy Como es. yo no soy como este publicano, yo no mato, yo me imagino que él decía, yo soy una buena persona, yo soy bien. Y del otro lado vemos un publicano que simplemente dándose palmada en el Su pecho, pecado. simplemente dijo, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dice la parábola? Que bajó y Dice, lo justificó a él. Lo justificó. Estaba, antes de, ya eso fue así, ya estaba justificado, ya fue salvo una vez y para siempre, una vez que el Señor toca nuestros corazones, que el Señor nos concede el arrepentimiento genuino de nuestros pecados, nos El da espíritu. su espíritu, Está nos moviéndose. da, nos da su Espíritu Su Santo, favor y su gracia. cumplir la ley de Dios y meditar en su ley, leer su palabra y no Y querer guardarnos, ser ofenderlo, obedientes es a algo guardar que los fluye de mandamientos. nuestros corazones. Es que nosotros tenemos que obedecer los mandamientos por respuesta al amor que Él nos dio en la cruz. Amén, amén, amén. Pero al final hay que obedecerlo. No, obviamente, y aparte te va a ir bien si los obedeces. Ah, O sea, hay que tener en cuenta eso. No es que También, también necesitamos entender que en la antigüedad la gente no era consciente de lo que estaba compuesto su ser mismo. Amén. Nosotros somos conscientes luego cuando llegan los apóstoles y comienzan a explicarnos Ay, ay, la revelación que recibieron de que nosotros somos seres tripartitos, que somos espíritu, alma y somos cuerpo. El espíritu es como un medidor que tenemos interno, como tú decías, la ley está escrita en nuestros corazones. Yo te digo, el espíritu te redarguye cada vez que tú vas a hacer algo malo o que haces algo malo. Te hace sentir mal, esa parte de la conciencia. Esa es una doctrina que se ha discutido por muchos siglos. Sí, Yo en lo personal pienso que no somos seres tripartitos. Yo pienso que... Y aquí podríamos diferir, pero nos vamos a concluir con esto. Pero yo pienso que nuestro... estudios que dicen que no somos tripartitos. No, yo pienso que no es una doctrina Somos esencial, alma no viviente. es una doctrina que nos vaya a separar o que Sí, vaya, el hombre es un pero alma yo viviente. personalmente, yo lo que veo en las escrituras es que somos seres bipartitos. La palabra espíritu y alma, pues muchos estudiosos dicen que se utiliza de manera intercalada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando vamos a Génesis y vemos cómo Dios formó al hombre, ahí encontramos un versículo 7 que nos dice cómo Dios nos formó. Dos componentes utilizó Dios para formarnos: el polvo de la tierra y soplo de su espíritu. Ya. Eso es lo que yo veo. Sí, yo digo Porque no hay que nada nosotros que... somos un alma viviente. Que no hay tal de esa alma que sale, no sé. Pero bueno, no es una doctrina que vaya a No, separar no, a nadie. exacto, Es una doctrina que no edifica. No, tendremos claridad de eso cuando estemos en gloria. Exacto. Allá, Ahora es compartir el evangelio. exacto, Yo la dejo ahí. exactamente. No, Ya queda cuando solo muéramos, decisión. entonces vamos a ver. Sí, lo que está extraño, O sea, yo no se lo dejo a Dios. Sí, exacto. Es que Eso, a mí me alegra no conocer completamente a ese Dios grandioso. Porque si yo conociera todo sobre Dios, Dios no sería un Dios grande, Dios sería un Dios chiquito. No, No, pero es como dijo Entonces, él, que donde la Biblia calla, nosotros tenemos que Sí, callar. nosotros Entonces, callamos. ellos lo que pasan es que ellos quieren seguir hablando. Y no es así. así es. Ya la Biblia cayó ahí, ya. dice- Los misterios de Dios son para Dios y Claro. hasta donde... Y eso Entonces, lo que está revelado ahí es lo que yo. y lo que dice el hermano es una buena... La Biblia también se le conoce como canon, y lo que dice... lo que traduce la palabra canon es que la Biblia es nuestra vara de medida. Claro. Y donde la Biblia calla, Yo callo. nosotros debemos. Pero ¿qué hacen ellos? Siguen hablando. No y ante este tipo de cosas, a veces que son un poco, pues, No, compartir yo la- opiniones, compartir, no, pero... Yo se las dejo. Pero exacto. Ya, Pero tú sí, dices hasta- cuando, sí, porque hay No, sí, hay un versículo donde Pablo lo dice. Yo lo puedo buscar, pero de todas formas no es algo como para debatir. A mí me gusta inclusive debatir. No, con la no, palabra. chico, no. Me gusta no, compartir. no Sí, compartir, sí, no, sí, no sí. compartir ya. Sí, ese No, es no, un eso buen lo dice la texto, Biblia, el que cual, para debatir el no- cual se podría estudiar, y lo que debemos preguntarnos es que si se está refiriendo al Espíritu de nosotros o al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese texto es algo, Sí. es un buen texto. Mis hermanos, ya nos cogió el tiempo, vamos a dar por terminada la clase. ¿Verdad? Muy buena, la verdad. Qué Sí, bueno, sí, está, hermano. Entonces pone. termina la Hermano, clase, hermano. esto se va A mí me poniendo gusta, bueno. a mí me gusta sentarme con gente con conocimiento. Así No, pero bueno, no. Ya.